Bueno, ahora sí, buen día, ¿cómo están? Estoy listo. Bienvenidos al taller de lectura filosófica. Estoy pensando seriamente en cambiar el nombre taller. Lo estaba pensando hace un rato. Digo, no es tanto un taller, no sé, un taller es algo más colaborativo. Y fue tomando otra forma esto. De la que yo había imaginado en un momento. No es para nada que esté decepcionado ni nada parecido, sino que fue tomando vida propia y no sé, se ha convertido de algún modo en un monólogo que no sé, no me viene mal. Estoy toda la semana dando clases, charlando, haciendo interpretaciones colaborativas de textos. Así que ese aspecto no me falta. No me falta la charla con otros. Por ahí sí, lo que hago en este supuesto taller es un trabajo un poco solitario, un soliloquio, podríamos decir. Así que me parece que tendría que cambiar el nombre. Lo tendría que pensar, no sé qué nombre poner todavía. Pero bueno, no lo voy a pensar ahora. Pero seguramente en los próximos, para el próximo encuentro vamos a tener un nombre nuevo para este espacio. O sea, empezó con un nombre, la lectura del Teteto, y va a terminar con otro. Sí, otro por ahí un poco más impactante. No sé, estoy cursando un seminario en la Facultad de Filosofía, donde estamos trabajando la figura del idiota. Ya lo he comentado, pero estamos trabajando la figura del idiota en la filosofía y esta manera de encarar la filosofía como un idiota, como alguien que no ha leído nunca filosofía. Y a veces cuando me encuentro con estos libros y estoy leyendo a Platón, por ejemplo, que ya lo he leído varias veces, me siento un poco idiota. No por el hecho de sentirme tonto, no quiere decir eso la palabra idiota, sino que de alguna manera estoy leyendo algo que no termino de comprender del todo. Sin embargo, estoy acá tratando de explicarlo. O sea, estoy leyendo algo desde un lugar que no me parece, no sé, docto. O sí, en algún punto sí, no sé, yo estudié filosofía, estudié para hacer esto. Pero siento que en este espacio no estoy siendo profesor, sino que estoy haciendo una experimentación del texto, que lo estoy navegando y es un trabajo más interno que un trabajo de enseñanza. No quiero que este espacio sea de un profesor de filosofía enseñando filosofía. Me interesa la idea de un idiota leyendo filosofía. Y no sé, seguramente el nuevo nombre va a ir por ese lado. Lo estoy pensando, lo estoy trabajando en la cabeza. Y seguramente, bueno, el nombre va a ser más divertido. Como el nombre de, de- de- de la página que tenemos, que es Filosofame el Meme, un poco eh, medio obsceno. O sea, por lo menos esa es la intención del nombre, por si alguien no se dio cuenta. Un nombre medio obsceno, medio vulgar. Y me parece que el taller este que devino en otra cosa puede adquirir un nuevo nombre y una nueva metodología y una nueva idea de lo que estamos haciendo acá. Y me puedo poner como un idiota frente a un texto que no entiendo del todo, ¿sí? Porque verdaderamente, y más habiendo
preparado el encuentro de hoy, me sentí más idiota que nunca. Ahora lo vamos a ver. Es una parte sumamente difícil del texto. Sócrates nos marea y nos deja perplejos. Por lo menos a mí me dejó perplejo en muchos lugares. Así que está bueno esto. Por ahí es más fácil colocarse en el personaje del idiota. ¿Sí? Como Sócrates. Vieron que es fácil colocarse en... Sócrates es considerado uno de los primeros idiotas de la historia de la filosofía. Él afirma no saber nada, sin embargo elabora todos estos argumentos que son sumamente complicados. Y ese solo sé que no sé nada, bueno, no, es imposible que se lo pueda creer a Sócrates, porque cuando está hablando con un conocimiento pleno de los pensadores de su época. Habla de Heráclito, habla de Protágoras. O sea, es obvio que Sócrates se la pasó leyendo libros, y es una persona muy instruida. ¿Sí? Sin embargo, colocarse en la figura del ignorante es bastante cómodo, porque no tenemos mucha responsabilidad acerca de lo que decimos. Podemos decir cualquier cosa, porque no nos estamos de alguna manera mandando la parte de que sabemos cosas. Y de algún modo, no sé, el profesor es visto de esa manera. Es visto como alguien que sabe y le tiene que enseñar cosas a personas que no saben. Bueno, y no me siento muy cómodo en esa posición. Tampoco me pongo en ese lugar en las escuelas o en los espacios donde se supone que enseño filosofía. Lo veo más como un intento de comprensión colectivo, ¿sí? Y es lo que quiero hacer con este espacio. Lo voy a transformar y voy a ver si puedo insertar la imagen del idiota en mi vida, ¿no? En este espacio que le dedico a leer filosofía, y tratar de interpretar algo que creo no entender del todo. Así que bueno, no sé, una introducción para anticipar un cambio de nombre, no de formato. El formato va a seguir siendo el mismo, nada más que no lo voy a dejar de considerar un taller, porque no me parece que sea un taller, sino que me parece que es más que nada un ensayo de lectura que estoy haciendo, y quiero que siga siendo así. Me parece que el formato ya está sentado, me siento cómodo de esta manera, y obviamente las intervenciones van a ser bienvenidas siempre. Me encanta que intervengan. Bueno, hasta ahora la única que interviene es Carmen. Hola Carmen, mi suegra, que asiste a todos los encuentros, pero no es para inhibir las participaciones, ¿sí? Sino es una cuestión más interna, o de actitud ante este espacio. ¿Sí? No quiero que sea un lugar de enseñanza. No me estoy sintiendo cómodo como en lugar de enseñante, y si fuera un taller tendría que tener colaboración de otras personas, y no las tengo, así que es un taller de una sola persona. Y cursando este seminario, me siento en algún punto así, un idiota leyendo filosofía. Y me parece que va a ir por ese lado el nuevo título. Lo tengo que pensar igual, pero creo que va a ir por ahí. De alguna manera el destino me cruzó con este seminario, que no elegí porque me haya gustado, sino lo elegí por el horario, pero de algún modo me está marcando, y lo quiero plasmar en algún lado. Seguramente lo voy a plasmar acá. Y por eso, por tener una postura un poco más cómoda, más libre, porque postulándonos
como sabios, bueno, tener que estar demostrando ser sabio constantemente es algo incómodo, algo molesto, es una responsabilidad muy grande y hasta narcisista, diría yo. Prefiero ir por el lado de Sócrates, que Sócrates también de alguna manera está enseñándome cosas a medida que lo voy leyendo. Se postula como un ignorante, se postula como alguien que no sabe nada, pero el tipo es evidente que sabe muchas cosas, pero trata de alguna manera de correrse de ese lugar de enseñante y busca a través de sus comentarios, a través de sus preguntas, que surja algo por parte de todos, no solamente por parte de él, sino que en la cabeza de los que escuchan, porque cuando hablaba Sócrates estaba lleno de personas ahí escuchando sus conversaciones con estos interlocutores, y la idea es esa, que vayan despertando cosas en la cabeza de las personas que presencian esto. Bueno, vamos a seguir leyendo, a ver cómo estábamos en el texto, las clases anteriores, bueno, no me lo puedo sacar de encima esto, perdón, pero doy clases todos los días. Lo que vimos en el encuentro pasado era por fin habíamos dejado de ver o habíamos llegado a una refutación completa de la teoría de Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas, y habíamos llegado a la conclusión de que es posible tener opiniones falsas. Sí, entonces ahora el trabajo de Sócrates va a ir por este lado, va a tratar de demostrar filosóficamente o demostrar racionalmente cómo son posibles las opiniones falsas. ¿Sí? Porque esta es la única manera de refutar verdaderamente la teoría de Protágoras. O sea, si llegamos a la conclusión de que lo que dice Protágoras es falso, entonces acabamos de afirmar de que es posible que existan las opiniones falsas. O sea, no todas las opiniones son verdaderas, el hombre no es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras. O sea, el hombre se equivoca, el hombre puede opinar falsamente, puede decir cosas que son erróneas, que son falsas, y tenemos que demostrarlo. ¿Sí? Tenemos que decir, bueno, ¿cuándo es que el hombre se equivoca? Del ser humano, ¿no? ¿Cuándo es que el ser humano se equivoca? ¿Cuál es el fundamento de la equivocación? Sí, ahí vamos a tener un conocimiento mucho más profundo de lo que sea el saber. ¿Sí? Porque estamos ante el saber y si estamos hablando del saber, también estamos hablando del no saber. La posibilidad del no saber le da de alguna manera existencia al saber. O sea, el saber no podría existir si no existiese el no saber. Así que tenemos que demostrar esta posibilidad de que haya personas que tengan opiniones falsas. Obviamente pasa esto nosotros mismos, ¿sí? Nos encontramos en la situación de haber tenido opiniones falsas, pero eso no es suficiente, ¿sí? No es suficiente acudir a la experiencia. Tenemos que demostrarlo racionalmente de alguna manera. ¿Cómo es posible o cómo son posibles las opiniones falsas? Y cómo distinguir una opinión falsa de una opinión verdadera. Ahí va a estar el centro de la cuestión de lo que es el saber. ¿Sí? Yo, para estar seguro de que sé algo, tengo que reconocer que estoy en lo cierto. ¿Y cómo reconozco que estoy en lo cierto? Bueno, eso es algo difícil de entender. Y va a ser algo difícil de interpretar a partir del texto que vamos a leer ahora. ¿Por qué? Porque nos va a meter en un enredo Sócrates. Si creían que antes nos enredaba Sócrates, bueno, ahora nos va a enredar de en serio. Nos va a enredar seriamente, así que vamos a tratar de seguir despacio a ver qué pasa. Bueno, entonces recuerdo rápidamente la primer definición que nos da Teteto acerca del saber era que el saber era percepción, ¿sí? Dijo, el saber es percepción,
todo lo que venimos leyendo todos estos días, llegamos a la conclusión de que el saber no es percepción, así que eso fue descartado y Teteto va a ensayar una nueva definición acerca de lo que sea el saber. Estamos en la página 267 del libro y Teteto va a arriesgar una nueva definición acerca de lo que sea el saber. Ya sabemos que no es percepción, el saber y la percepción no son lo mismo, aunque habíamos visto que sí, percibir es necesario para poder saber cosas, pero bueno, el saber no se identifica con la percepción, hay algo más. Entonces, leo, Teteto, al principio de la página 267, dice: yo creo, Sócrates, que esta actividad del alma se la llama opinar. Sí, porque habíamos visto que es una actividad del alma la que tiene contacto con el saber. Si el saber no es percepción, si el saber verdadero no proviene por medio de los sentidos, tiene que provenir de otro lado y va a provenir del alma. Ya lo habíamos visto la vez pasada también. Entonces dice, bueno, esta actividad del alma se la llama opinar. Y Sócrates le dice: tienes razón, amigo mío. Así es que ahora, dado que has prescindido de todo lo anterior, tienes que considerar de nuevo la cuestión, comenzando por el principio. Vamos a ver si, después de haber avanzado hasta aquí, tienes una perspectiva mejor. Dime, pues, una vez más, ¿qué es el saber? Y ahí Teteto analiza y nos va a ofrecer una segunda definición para ser analizada. Dice: no se puede decir que lo sea toda opinión, Sócrates, porque hay también opiniones falsas. Ahora bien, es posible que la opinión verdadera sea saber. Esta es mi respuesta, dice Teteto. Si al avanzar cambiamos de parecer, intentaremos definirlo de otra manera. Y Sócrates muy contento con cómo está avanzando Teteto, ¿sí? En esta conversación le dice: así es como hay que hablar, Teteto, con resolución, y no como al principio que vacilabas al contestar. Sí, hay que hablar seguro. Así se puede avanzar en el conocimiento. Después, si nos equivocamos, bueno, lo lamento, pasaremos a otra cosa, seguiremos avanzando, pero hablemos con seguridad, sin miedo, ¿sí? Porque el miedo paraliza. El miedo a opinar y a equivocarse es una estupidez, ¿sí? Para Sócrates. Hay que hablar sin miedo, con resolución. Eso de vacilar al contestar no ayuda al conocimiento. Y sigue, dice: efectivamente, si procedemos así, una de dos: o llegamos a descubrir lo que estamos buscando, ¿sí? lo que es la definición del saber, o estaremos menos convencidos de saber lo que no sabemos en manera alguna. Entonces, de esas dos posibilidades, ¿qué es lo peor que puede pasar si nos equivocamos? Bueno, estar menos convencidos de que sabemos lo que creíamos saber. Y en ese sentido vamos a avanzar también. O sea, cualquiera de las dos posibilidades nos va a representar un avance. En un caso un avance un poco menor y en otro un gran avance, ¿no? Haber llegado a una definición acerca del saber. Pero descartando posibilidades también estamos avanzando. Así que tanto el error como el acierto nos van a representar un avance. Entonces no hay nada a que temerle, ¿sí? en este tipo de conversaciones. Dice: tal recompensa no sería ciertamente despreciable. Descubrir lo que no es el saber. Sí, así estamos avanzando. ¿Qué es, pues, lo que afirmas ahora? Hay dos clases de opinión, la una verdadera y la otra falsa. Tú das como definición del saber la opinión verdadera, ¿no es así? Sí, le dice Teteto. En efecto, así es como lo veo ahora. ¿Merecería la pena volver a plantearnos un problema en relación con la opinión? ¿De qué se trata? En estos momentos siento, esto dice Sócrates, ¿no? Dice: en estos momentos siento cierto desasosiego, y otras muchas veces me ha pasado lo mismo.
de manera que quedo sumido en una gran perplejidad ante mí mismo y ante otras personas, cuando no puedo decir qué es esta experiencia y de qué modo nos sobreviene. ¿A qué te refieres?, le pregunta Teteto. Si acá Sócrates también está en una situación de perplejidad, ¿no? Está mareado, no entiende para dónde tiene que ir, no sabe definir lo que es una opinión falsa, lo que es un no saber. ¿Sí? Por más que se haya convencido de que lo que decía Protágoras era falso, o sea que es probable, es posible emitir opiniones falsas, es muy difícil demostrarlo racionalmente a esto. O sea, lo podemos demostrar con la experiencia. Entonces vamos a tratar de darle vueltas al asunto, como es típico de Sócrates, ¿sí? Se especializa en eso, en darle vueltas a un asunto, y le va a dar muchas vueltas a esto. Y Sócrates le dice, me refiero a la opinión falsa. Sí, en estos momentos estoy todavía en dudas, y me pregunto si debemos dejarlo o debemos examinar la cuestión de una manera diferente de la que seguimos hace poco. Y Teteto le responde, ¿por qué vamos a dejarlo, Sócrates, si de alguna manera te parece que es necesario? De hecho, hace poco, cuando se planteó el tema del ocio, Teodoro y tú decían con razón que en esta clase de discusiones no hay apremio alguno. Sí, otra vez. Vamos a intentarlo una vez más. Si no llegamos a ningún lado, bueno, no pasa nada. Estamos acá, no tenemos nada que hacer, así que vamos a seguir tratando de investigar esto. Y Sócrates le dice, haces bien en recordarlo. Tal vez no sea inoportuno, efectivamente, volver de nuevo sobre nuestros pasos. Sin duda alguna es mejor acabar bien una cosa, aunque sea pequeña, que dejar sin terminar otra de mayor envergadura. O sea, en filosofía volver los pasos hacia atrás, bueno, siempre es algo que se puede, que nos puede enriquecer la discusión. Sí, esto me hace acordar a un filósofo que se llamaba Heidegger, sí, un filósofo que admiro mucho. En algún momento, cuando adquiera la valentía que se necesita para leer a Heidegger o para exponer Heidegger de alguna manera, lo voy a hacer. Todavía no me siento así con esa confianza, pero es un filósofo que admiro mucho y escribió un libro que se llama Caminos de Bosque y dice que la filosofía es algo así, es como los caminos del bosque. En el bosque muchas veces vamos por un camino y ese camino no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Se cierra. Entonces no nos queda otra salida que volver atrás al camino central que nos llevó a ese camino del bosque y probar por otro lado a ver si podemos llegar a algún lugar. ¿Sí? Y la filosofía es eso, es tomar caminos que no sabemos si nos van a llevar a la verdad. Algunos no nos llevan a la verdad, tenemos que volver sobre nuestros pasos e intentarlo de nuevo por otro lado. Así que, no sé, me parece valioso o valiosa esa imagen que nos propone Heidegger, y me parece valioso lo que está diciendo Sócrates en este momento, que dice, bueno, sí, o sea, me da un poco de vagancia, ¿no? Tener que volver atrás y empezar todo esto de nuevo. Pero vamos a intentarlo una vez más. ¿Sí? Llegamos a un camino del bosque que no tenía salida, vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a intentarlo de nuevo, ¿sí? Porque si no nos morimos acá en el bosque. Y aparte no tenemos otra cosa que hacer, le dice Teteto. ¿Sí? En tu casa no tenés que hacer nada, tenés esclavos, tenés tus 2 esposas, ¿sí? Sócrates tenía 2 esposas, y había una que era bastante agresiva. ¿Sí? Es una anécdota de Sócrates, pero era bastante agresiva, lo trataba mal a Sócrates. Entonces Sócrates trataba de pasar la mayor parte del tiempo fuera de su casa. De alguna manera eso lo hizo tan conocido en su pueblo, porque no quería volver a la casa. ¿Sí? La mujer lo trataba mal. A veces cuando estaba en la plaza pública discutiendo, venía,
la mujer y lo llevaba de la oreja a la casa para que hiciera algo, para que cumpliera con alguna obligación. Hay varias anécdotas de esas. Y tenía dos mujeres, dos esposas. Porque en aquella época Atenas estaba envuelta en guerras, ¿sí? Eran guerras constantes y hacían falta soldados. Entonces se les permitía a los hombres convivir con varias mujeres para poder producir más soldados. Y Sócrates tenía dos esposas. Cuando me acuerdo el nombre, o lo pueden averiguar ustedes, pero de esta esposa agresiva. También hay una imagen una vez que no sé, le tiró un baldazo de agua fría. O sea, era picante la señora. Y lo tenía así, lo tenía cortito a Sócrates. Entonces no quería volver a la casa. Entonces dice, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo. Sí, a mi casa no quiero volver, así que vamos a seguir hablando de esto. Los motivos que lo llevaron a Sócrates a pasar a la historia son motivos de los más locos, ¿sí? Primero la mujer que estaba en la casa y a la casa que no quería volver. Después tenía este daimon que le hablaba en la cabeza y le decía las cosas que tenía que hacer. Pasaron muchas cosas raras en la vida de Sócrates que lo hicieron importantísimo, ¿no? Tan importante que estamos hablando de él hoy en día, como, no sé, ya pasaron más de 2000 años y seguimos hablando de Sócrates. Sí, no, me imagino, no fueron casualidades estas vivencias de Sócrates. Bien, bueno, vamos a seguir. Estoy medio divagador hoy, pero bueno, no importa nada. Ahora que acepté que soy un idiota hablando sobre filosofía, no sé, de alguna manera me siento con más confianza de decir cualquier cosa. Bien, Sócrates dice, y bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a afirmar que en los casos en los que se da la opinión falsa, uno de nosotros opina algo que es falso, mientras que otro opina lo que es verdad, y que esto es natural que sea así. Lo leo otra vez, ¿sí? Estas partes las voy a tener que leer varias veces y lento porque hay que ordenarlas. Nos ponen muchas posibilidades, Sócrates. Entonces, vamos a afirmar en los casos en los que se da la opinión falsa, uno de nosotros opina algo que es falso. O sea, ¿es posible opinar algo que es falso? Mientras que otro opina lo que es verdad. ¿Esto es natural que sea así? Y Teteto le dice sí, obvio, ¿no? Así inocentemente le dice sí. Es posible opinar algo que es falso. O sea, todo el tiempo nos pasa. Todo el tiempo nos pasa que opinamos algo y después nos damos cuenta que estábamos equivocados. Pero acá Sócrates se está poniendo técnico con la terminología. A ver si es posible opinar algo que es falso. Sigamos para entender un poco más. Dice, ¿no es verdad que en relación a todas y cada una de las cosas no hay otra posibilidad más que saber o no saber? Por el momento dejo a un lado los procesos de aprendizaje y olvido que están entre uno y otro estado, ya que ahora no tienen ninguna relación con lo que estamos diciendo. O sea, se va a centrar en la posibilidad de saber y de no saber. ¿Podemos no saber cosas? ¿Y podemos saber cosas? Teteto le dice, bueno, desde luego, Sócrates, respecto a cualquier cosa, no hay otra alternativa más que saberlas o no saberlas, ¿sí? Más que saber o no saber. Esas son las dos posibilidades. ¿Y no es verdad que quien opina tiene opiniones sobre algo que sabe o que no sabe? Necesariamente, dice Teteto. O sea, alguien que opina sobre cosas que sabe y también opina sobre cosas que no sabe.
Ahora bien, es imposible que quien sabe algo no sepa eso mismo que sabe, le dice Sócrates. O que lo sepa quien no lo sabe. Vamos a leerlo otra vez. Acá ya empieza Sócrates con el enriedo, ¿no? Dice, ahora bien, es imposible que quien sabe algo, ¿sí? Yo sé algo, es imposible que no sepa eso mismo que sé. ¿Sí? Si yo sé que 2 más 2 es 4, es imposible que no sepa que 2 más 2 es 4. Y también es imposible que lo sepa quien no lo sabe. O sea, quien no sabe que 2 más 2 es igual a 4, es imposible que lo sepa. ¿Sí? Nos está haciendo preguntas simples como para llevarnos a donde él quiere llegar. Necesariamente, le dice Teteto. Sí, son respuestas, son preguntas retóricas, diríamos. Ya tenemos la respuesta. Y sí, es algo obvio. ¿Puede creer acaso quien tiene opiniones falsas que las cosas que conoce no son las que conoce, sino otras diferentes que igualmente conoce? O sea, existe la posibilidad de que conozcamos dos cosas y tener opiniones falsas acerca de esas dos cosas que conocemos. ¿Es posible que no las reconozca si conoce unas y otras? Acá hay una serie de posibilidades, ¿sí? Entre dos cosas que conozco, que yo sé que conozco, ¿es posible tener una opinión falsa acerca de esas dos cosas que conozco? ¿Es posible que no las reconozca si conozco una y otra? Y Teteto lo dice, bueno, es imposible. Si conozco dos cosas, no puedo tener opiniones falsas acerca de esas dos cosas que conozco, que sé que conozco. Estamos tratando de llegar a entender lo que es una opinión falsa, ¿no? Entonces, si no me puedo equivocar, no puedo tener opiniones falsas acerca de cosas que conozco. Y está hablando de dos cosas siempre, porque está queriendo ir para el lado de la confusión. Yo me puedo confundir y ahí tener una opinión falsa. Pero es posible confundirme entre dos cosas que sé, o sea, dos cosas que conozco. Y no, ¿sí? En ese caso no. Vamos a seguir probando otras posibilidades. Sigue Sócrates. Dice, ¿será acaso que confunde las cosas que no conoce con otras que desconoce? Y acá tenemos otra posibilidad. ¿Sí? ¿Puedo confundir cosas que no conozco con otras que no conozco? Y esto tampoco va a ser posible, ¿no? Si son dos cosas que no conozco, ¿cómo las voy a confundir? Son dos cosas que no conozco. Y acá da un ejemplo como para salir de esta abstracción complicada que nos está planteando. Dice, es posible, por ejemplo, para quien no conoce a Teteto ni a Sócrates, llegar a tener en el pensamiento la idea de que Sócrates es Teteto o de que Teteto es Sócrates. Y Teteto le dice, ¿cómo va a ser posible? O sea, si no nos conocen ni a ninguno de los dos, no hay manera de que tengan opiniones falsas acerca de ninguno de los dos. Si jamás escuché hablar de Sócrates y de Teteto, no voy a poder tener una opinión falsa de algo que no conozco, de dos cosas que no conozco. Ahí tampoco puede haber error. ¿Sí? Porque ¿cómo voy a hablar de dos cosas que no conozco? Y sin embargo, dice Sócrates, el que conoce algo no puede confundirlo con lo que no conoce, ni lo que no conoce con lo que no conoce. Perdón, ni lo que no conoce con lo que conoce. En efecto, eso sería monstruoso, dice Teteto. Acá hay otra posibilidad. Sí, acá yo siempre recomiendo agarrar lápiz y papel y empezar a escribir las diferentes combinaciones. Sin embargo, les advierto que esta editorial, Gredos, fantástica, y los traductores buenísimos, ¿sí? Recomiendo fuertemente
cuando quieran leer los diálogos de Platón, ir a esta editorial, Gredos, que es lo mejor que pueden leer, porque ya nos ahorra el trabajo y lo hicieron. Hicieron esta recopilación de estas posibilidades y están en las notas al pie. Todavía no están las notas al pie. Una vez que termine de dar todas estas vueltas, cuando estemos totalmente confundidos, ahí el autor nos el traductor nos va a poner en una nota al pie todas estas posibilidades. Sí, acá estoy viendo la página, sería en la 276, no, 277. Ahí empieza a recopilar todas las posibilidades y nos ahorra un trabajo enorme el traductor. Cosa que se agradece muchísimo. Porque vamos a llegar a un momento en que nos va a explotar el cerebro. Si ya es un momento complicado ahora, se va a poner peor todavía. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Sí, lo advierto eso para que no se preocupen tanto por recordar los anteriores y los posteriores, las diferentes combinaciones, porque después el traductor las ordena todas y queda todo perfecto. Lo hace muy bien. Bien, quedo en la última afirmación, la última posibilidad que habíamos visto. Y sin embargo, el que conoce algo no puede confundirlo con lo que no conoce, ni lo que no conoce con lo que conoce. En efecto, eso sería monstruoso. ¿Sí? Si yo no conozco algo, no lo puedo confundir con nada. ¿Cómo podrá uno entonces tener opiniones falsas? Porque fuera de estos términos no es posible opinar, ya que en todos los casos o sabemos o no sabemos. Pero en tales circunstancias no es posible en alguna manera tener opiniones falsas. Tienes mucha razón, le dice Teteto. Sí, parece una pavada esto de lo que estamos hablando, porque al principio dijimos, bueno, sí, obviamente tenemos opiniones falsas. Bueno, pero ¿en qué consiste una opinión falsa? Y cuando lo queremos explicar, patinamos, ¿sí? Caemos en estos enredos que nos resulta imposible. Es más, esto va a seguir preocupando a los filósofos a lo largo de la historia, la posibilidad del error. ¿Cómo es posible que nos equivoquemos? Ya sabemos que nos equivocamos, ¿sí? Por experiencia nos equivocamos todo el tiempo, pero tenemos que demostrar la posibilidad del error. De esto después va a hablar Descartes, ¿no? René Descartes, ¿sí? Así se escribe. Descartes, cerca de 2000 años después, va a tratar este tema nuevamente, la posibilidad del error. No es un tema menor. Es algo que preocupa a la filosofía. ¿Cómo es posible equivocarse? La respuesta de Descartes me parece fantástica, pero no la voy a adelantar porque nos va a empantanar todo lo que estamos viendo ahora. En algún momento vamos a leer a Descartes. Para el que le interese, en las meditaciones metafísicas está la respuesta a la posibilidad del error. Y es buenísima. Pero sigamos. Y Sócrates dice, ¿será acaso que no hay que examinar de esta manera lo que estamos investigando? Y que en lugar de proceder desde el punto de vista del saber y del no saber, hay que hacerlo desde el punto de vista del ser y el no ser. Y me parece que está en lo correcto acá Sócrates, porque estamos tratando de saber lo que es el saber. ¿Sí? Estamos tratando de definir lo que es el saber en sí mismo. No podemos analizar esto en términos de saber y no saber si no sabemos lo que es el saber todavía. ¿Sí? Entonces sí, se está dando cuenta de que está yendo por un camino que no va a llegar a ningún lado. Porque no podemos analizar el saber desde el saber. Tenemos que analizarlo desde otro lado. No podemos llegar a una definición del saber sin una definición del saber hablando del saber. No sé, es medio raro, pero
No podemos, estaríamos en un círculo del que no podríamos salir. Entonces va a ir para el lado del ser y el no ser. Dice, este va a ser un lugar más seguro. Hablar de lo que es y de lo que no es. No de lo que sé o lo que no sé, porque eso no está claro para nada. Es eso lo que estamos investigando. ¿Sí? Se da cuenta esto Sócrates. Estamos yendo por un camino metodológico que es contradictorio. No va a servir esto. Y Teteto le pregunta, ¿qué quieres decir? ¿No será sencillamente que quien opina lo que no es sobre cualquier cosa no puede sino opinar lo que es falso, sean cuales fuesen los contenidos de su pensamiento en otros aspectos? Lo leo de nuevo. ¿No será sencillamente que quien opina lo que no es, o sea, va a analizar la posibilidad de opinar lo que no es? Y acá se está metiendo en la filosofía de los eleatas, ¿sí? De Parménides específicamente. ¿Se acuerdan que había dicho que de Parménides no íbamos a hablar? Bueno, sí, está hablando de Parménides sin nombrarlo, pero al hablar del ser y del no ser, está Parménides acá dando vueltas. O sea, ¿es posible opinar sobre lo que no es? La respuesta de Parménides es no, ¿sí? De lo que no es, no se puede pensar siquiera, no se puede hablar de lo que no es. Y por eso es tan difícil demostrar para Platón, ¿no? Que es el que está escribiendo todo esto. Para Platón es dificilísimo demostrar lo que es una opinión falsa, porque sería hablar acerca de algo que no es. Y como un fiel admirador de Parménides, ¿sí? Lo llama el padre Parménides siempre, estaría negando algo en lo que realmente cree profundamente, de que del no ser no se puede hablar, de lo que no es no se puede hablar. Ni siquiera se puede pensar lo que no es, lo que no existe. Únicamente podemos hablar y pensar de las cosas que existen, de las cosas que son. Desde el momento que estamos diciendo esto no es, cuando dijimos esto ya le dimos una entidad. Esto es básico del pensamiento de Parménides. Entonces le va a dar vueltas a este asunto. Y Teteto dice, sí, también es probable. Y le dice, bien, imagínate que alguien nos hiciera la siguiente pregunta. ¿Es posible que ocurra lo que se ha dicho y pueda una persona opinar lo que no es? Ya sea sobre las cosas que son o de un modo absoluto. ¿Qué diríamos nosotros en este caso, Teteto? Probablemente contestaríamos con relación a eso que sí es posible. Cuando uno cree algo y cree lo que no es verdad. ¿No es así? ¿O qué diríamos? Eso mismo, dice Teteto. O sea, cuando creemos algo que no es verdad, bueno, ahí tendríamos una opinión falsa. Pero es posible creer algo que no es verdad, algo que no es. Y le va a seguir dando vueltas al asunto. Porque es una discusión parmenidia la que está proponiendo Platón. Sócrates dice, ¿podría ocurrir también algo así en otras circunstancias? ¿A qué te refieres? ¿A que uno vea algo, pero no vea nada? ¿Y eso cómo podría ser? En verdad, si alguien ve una cosa, ve algo que es. ¿O crees tú que lo uno está entre las cosas que no son? No, no lo creo, dice Teteto. Por consiguiente, quien ve una cosa, ve algo que es, evidentemente. Y por tanto, quien oye algo, oye una cosa y algo que es. Entonces, ¿cómo me puedo equivocar yo cuando veo algo si estoy viendo algo que es? ¿Puedo ver algo que no es? No, de ninguna manera puedo ver algo que no sea.
Y es raro que Sócrates vaya por el lado de la percepción cuando la percepción ya fue descartada como conocimiento, ¿no? Como saber. Pero bueno, eh, vamos a seguirle el argumento, a ver para dónde quiere ir. Y entonces, tratándose de una cosa, quien la toca algo, y algo que es, efectivamente, y va pasando por todos los sentidos. Por consiguiente, el que opina, no opina sobre una cosa, o sea que opina sobre algo que es, necesariamente, dice Tedeto. Pero el que opina sobre una cosa, no opina sobre algo que es, sí, estoy de acuerdo. Luego, quien opina lo que no es, opina sobre nada. Evidentemente. Acá nos está mostrando Sócrates la contradicción. O sea, opinar falsamente es opinar sobre lo que no es. Y eso es imposible. Estamos llegando a un absurdo en este caso. No es posible opinar sobre lo que no es. No es posible opinar sobre algo que no existe. Desde el momento en que estamos opinando sobre esa cosa, le estamos dando existencia. Por eso digo que acá estamos hablando de Parménides. Para Parménides, aquello que es aquello de lo que se puede pensar y de lo que se puede hablar. Si nosotros podemos hablar de algo, estamos hablando de algo que es, de algo que existe. No se puede hablar de lo que no es, de algo que no existe. Por ejemplo, si yo hablo de Dios, y todos nosotros hablamos de Dios, no podemos decir que estamos hablando de algo que no existe. Porque es imposible hablar de algo inexistente. Después habría que ver qué grado de existencia tiene o qué modo de existencia tiene esa cosa. Podemos discutir si ese Dios del que estamos hablando verdaderamente fue el creador de todo lo que existe. Podemos discutir si ese Dios del que hablamos después nos va a juzgar en el momento de nuestra muerte y nos va a decidir si vamos al cielo o vamos al infierno. Eso sí lo podemos discutir. Pero no podemos decir que Dios no existe. O sea, se está hablando todo el tiempo de Dios. Y si podemos hablar de Dios, un grado de existencia tiene. Podemos discutir si es su modo de existencia es un invento del ser humano o si es una realidad efectiva. O sea, si verdaderamente fue el creador de todas las cosas. Pero el hecho de que podamos conversar sobre Dios, por lo menos como idea, existe. ¿Sí? Así que de lo que no es, no se puede hablar. Esa es la conclusión a la que llega Parménides. Es una cuestión lógica. ¿Sí? Parménides, recordemos, es uno de los primeros racionalistas. Si no fue el primer racionalista que existió en la humanidad. O sea, se atiene únicamente al pensamiento. Y el pensamiento nos evidencia esto. Nos evidencia de que de lo que no es no se puede hablar. Personajes ficticios son también algo. Existen. Sí, Carmen, por eso. Sí. Aunque sea solo una idea, existe. Don Quijote, por ejemplo. Me dicen, bueno, Don Quijote no corrió por los campos peleándose con molinos. Sí, pero sí, es un personaje de un libro de Cervantes. No me podés decir que no existe. Podemos hablar de él. Discutimos sobre él. Lo leímos. Cuando yo lo menciono, todos ustedes seguramente saben quién es Don Quijote, que viajaba con Sancho Panza y cabalgaba sobre Rocinante, creo que se llamaba su corcel, ¿no? No sé cómo me acuerdo tanto de estas cosas. Pero Don Quijote no podemos decir que no exista. Sí, en mis clases también. La otra vez, en una clase de la técnica 3 de Solano, hablábamos del ratón Pérez, ¿no? Sí, también. Me dice, no, profe, pero el ratón Pérez no existe. Sí, el ratón Pérez
existe. Estamos hablando del ratón Pérez, todos sabemos de qué se trata. Entonces no podemos decir que no exista. O sea, existe como un invento de los padres para darle ilusiones a los chicos. Existe de ese modo. O sea, hay que pulir de algún modo el concepto que tenemos de existencia. Y eso es lo que trabajamos en clases con los chicos. Ese existe o no existe, o el ser y el no ser, tienen que ser trabajado. Cuando nos dicen que Papá Noel no existe, no podemos decir que no existe, hablamos de él. Todos sabemos, lo podemos dibujar, lo podemos imaginar. Lo mismo con Dios, ¿sí? Dios rige la vida de millones y millones de personas. No me pueden decir que no existe. Hay instituciones, hay un Estado en nombre de Dios, ¿no? Si hay algo que existe, es Dios, para muchísimas personas. El tema es de qué modo existe. Pero el tema es de que de lo que no es no se puede hablar. Porque no es. No tiene entidad. Eso es lo que le dijo la diosa a Parménides durante un sueño. ¿Sí? El camino de la verdad está en el camino del ser. De lo que no es, no se puede pensar y no se puede hablar. Ahí no hay acceso. No podemos acceder a lo que no es. Por lo menos los seres humanos, no. Y esto es lo que está trabajando Sócrates. ¿Sí? Sobre esto está haciendo foco. Sobre Parménides. Sobre algo que dijo que no iba a hablar. Nos estuvo mintiendo un poco. Perdón, ahí seguimos. Se me activa el ahorro de energía y se me corta y después me lo deja reiniciar. Es algo del teléfono. Bueno, Sócrates dice luego, quien opina lo que no es, opina sobre nada. O sea que la opinión falsa no puede ser opinar sobre algo que no es, porque no se puede opinar sobre nada. Se puede opinar únicamente de lo que es. Y Teteto le dice evidentemente. Pero el que opina sobre nada no opina en absoluto. Parece evidente que es así. Por consiguiente, no es posible opinar lo que no es, ni con relación a las cosas que son, ni en un sentido absoluto. Evidentemente. Entonces, opinar lo que es falso es diferente de opinar lo que no es. Sí, acá ya estamos descartando algo. Y descartando esto, bueno, estamos avanzando un montón. Hay que ver lo que es la opinión falsa. La opinión falsa no es opinar sobre lo que no es. No es opinar sobre cosas falsas. Porque eso es imposible. Ya lo dijimos con Parménides. ¿Sí? Y Platón, amante de Parménides, no va a aceptar eso. O sea, no se puede opinar algo que no existe, algo que no es. Entonces van a probar por algún lugar diferente. Teteto dice, sí, parece que es diferente. Por tanto, la opinión falsa no se da en nosotros de esta manera, ni en la forma que examinábamos hace poco. Efectivamente. ¿Surgirá acaso esta opinión que denominamos falsa de la siguiente manera? ¿Cómo? Decimos que la opinión falsa es una opinión errónea, que se produce cuando alguien confunde su pensamiento dos cosas, ambas existentes, y dice que la una es la otra. Así, en efecto, siempre opina sobre lo que es, pero opina acerca de una en lugar de otra. Y como se equivoca en aquello que somete a su consideración, puede decirse de él con toda justicia que opina falsamente. Sí, acá hay una buena beta que está analizando Sócrates. O sea, estoy opinando sobre dos cosas que son, pero confundo una con otra. Vamos a ver si puede ser una buena respuesta a esta. Y Teteto le responde, ahora me parece que te has expresado con gran acierto.
Y todo que sí, le dice Teteto. A veces me exaspera un poco, es medio molesto. Pues si uno opina que lo bello es feo, o que lo feo es bello, en estas circunstancias es verdaderamente cuando opina lo que es falso. Evidentemente, Teteto, ni me temes ni me tienes en consideración. ¿Qué acaba de decir acá? Sócrates, me estás diciendo una terrible burrada. Sí, esto es lo que le está diciendo. Me está faltando el respeto con esta respuesta. La leo de nuevo, para ver si entendemos la burrada que se mandó Teteto. Dice, ahora me parece que te has expresado con gran acierto. Pues si uno opina que lo bello es feo, o que lo feo es bello, en estas circunstancias es verdaderamente cuando opina lo que es falso. Vamos a ver qué dice Sócrates acerca de esta respuesta. Dice, tú piensas, creo yo, que se me ha pasado por alto eso que has dicho de opinar verdaderamente lo que es falso. Sí, lo acabamos de descartar esto, Teteto. Sí, me estás prestando atención. Opinar verdaderamente lo que es falso sería opinar acerca de algo que no es. Y no se puede. Ya lo dijimos. Igual, pobre Teteto, se está metiendo en un enredo tremendo. Es bastante difícil seguir. O sea, nosotros estamos leyendo dos, tres veces lo que está diciendo Sócrates para tratar de desentrañar lo que dice. Me imagino que durante el diálogo, y bueno, es imposible seguirle el paso a Sócrates. Leo otra vez, ¿sí? Porque esto es lo que precisa este tipo de textos, leer 15 veces la misma cosa. Tú piensas, creo yo, que se me ha pasado por alto eso que has dicho de opinar verdaderamente lo que es falso. Y que no te voy a preguntar si es posible que se produzca lentamente lo rápido, o pesadamente lo ligero, o si es posible que cualquier otro opuesto no se comporte de acuerdo con su propia naturaleza, y lo haga de acuerdo con la de su contrario y en oposición a sí mismo. Así es que dejo esto a un lado, para que tu confianza no sea en vano. ¿Pero te satisface, como dices, que opinar falsamente consiste en opinar erróneamente? Sí, le dice. Bueno, lo que le contesta Sócrates es eso. Me acabas de responder una contradicción, ¿sí? Es como si me dijeras que sea posible que algo se produzca, que lo rápido se produzca lentamente. O sea, me estás diciendo cosas contradictorias. Me estás diciendo que sabes algo que es imposible de saber. El no ser. Entonces volvamos para atrás, dice Sócrates. ¿Te satisface, como dices, que opinar falsamente consista en opinar erróneamente? O sea, que hayamos sido presa de una confusión. Y Teteto le dice, bueno, sí, sigamos con eso, sigamos por ese lado. Hay alguien mandándome miles de corazones, gracias, de todo un poco, 764 se llama. Bueno, gracias por todos los corazones, me gustan. Bueno, Sócrates, entonces, en tu opinión, ¿es posible tomar mentalmente una cosa por otra y no por lo que ella es? O sea, confundirnos. Sí, eso es algo que sí podríamos aceptar. Sí, ciertamente, le dice Teteto. Y cuando la mente hace esto, ¿no es necesario que piense en ambas cosas o en una de ellas? Sí, efectivamente, es necesario que piense en ambas a la vez o en una después de la otra. Muy bien, pero ¿llamas tú pensar a lo mismo que yo? Y acá se va a abrir otro camino, ¿sí? ¿Qué es pensar? Tenemos que definir esto, tenemos que aclarar lo que es pensar para poder seguir hablando de esto. ¿A qué llamas tú pensar?, le dice Teteto. Al discurso que el alma tiene consigo misma sobre las cosas que somete a consideración.
Sí, acá tenemos la definición de pensar que nos da Sócrates. Es un discurso. Pensar es cuando el alma habla consigo misma. Eso es pensar para Sócrates. Y podríamos estar de acuerdo, ¿no? Por lo menos yo... Está bien, sí, podría estar de acuerdo. Pensar es hablar consigo mismo. Aunque a veces, no sé, no quiero hablar conmigo mismo y sin embargo esa voz dentro de mi cabeza sigue hablando. No sé si lo habrán experimentado. Bueno, ahí está pasando el que vende... Va, el que compra cosas. Compra calefones, compra baterías viejas. Así que por ahí lo escuchan. El que no es argentino, bueno, ahí está. Un personaje argentino bien representante de lo nuestro. Es un camión que pasa gritando a los cuatro vientos mientras uno está durmiendo, que compra baterías viejas, que compra televisores viejos, compra muebles. Ya pasó, parece. Pero bueno, es un gran enemigo de la siesta. Él compró todo. Y allá en Lanús, cuando vivía en Lanús, perdón que me vaya por este lado, ¿no? Pero no sé, vivía en Lanús, pasaba el pescador, ¿sí? Tenía un pescador y me parece, ya, pobre pescador ya debe haber fallecido, por eso lo traigo a colación, para rememorarlo un poco. Tenía un pescador que también pasaba a las 9 de la mañana, era insoportable, pero ahora de alguna manera lo recuerdo con cariño, con nostalgia. El pescador no solamente decía que vendía merluza todos los días, sino que cantaba tango, ¿sí? Y era molestísimo, te daban ganas de matarlo. Había gente que soñaba con tirarle una bomba al pescador ese que vendía merluza y que cantaba tango a las 9 de la mañana. Generalmente era, no sé, un sábado, un domingo. Creí que no iba a pasar esto, pero lo recuerdo con nostalgia al pescador de Lanús. Si alguien es de Montechingolo, pasaba por ahí, por Camino General Belgrano, el pescador con la camioneta cantando tango. Bueno, cierro paréntesis, como dice Caro Pardíaco. Entonces, la definición de pensar. ¿Cuál era la definición de pensar? Al discurso que el alma tiene consigo misma sobre las cosas que somete a consideración. Es un discurso interno. Por lo menos esto es lo que yo puedo decirte sin saberlo del todo, dice Sócrates. A mí, en efecto, me parece que el alma, al pensar, no hace otra cosa que dialogar y plantearse ella misma las preguntas y las respuestas, afirmando unas veces y negando otras. Ahora bien, cuando se decide, su resolución es manifiesta, y aunque ésta se produzca con más o menos rapidez, mantiene ya sus afirmaciones y no vacila. De ahí que la consideremos su opinión. O sea, cuando el alma opina, conversa consigo misma y se pregunta y se responde. Y es algo que experimentamos nosotros en nuestra cabeza cuando queremos elaborar una opinión propia. Es algo extraño un poco en nuestra época, que las personas elaboren una opinión propia acerca de algo. ¿Sí? Para eso hay que pensar. Es algo poco común. Lo recomiendo, ¿sí? Opinar, fabricar sus propias opiniones. Y acá nos está dando Sócrates instrucciones de cómo opinar por uno mismo, ¿sí? Sopesar posibilidades, o sea, dialogar consigo mismo profundamente, preguntarse, responderse y convencerse de algo. ¿Sí? Eso es una opinión válida.
no sé si es verdadera o falsa. Acá no está diciendo que esta es una opinión verdadera o falsa, sino lo que es una opinión y lo que es pensar. O sea, cuando llegamos a una opinión propia, a una opinión eh, con letras mayúsculas, es cuando conversamos con nosotros mismos y analizamos diferentes posibilidades, cuando nos preguntamos, nos respondemos, afirmamos algunas cosas, negamos otras, ¿sí? Y llegamos a una conclusión y esa conclusión podríamos decir que es nuestra opinión. Que repito, puede ser verdadera o falsa, pero eso es una opinión con todas las letras. En conclusión, sigue Sócrates, al acto de opinar yo lo llamo hablar. Sí, es un diálogo interior. Y a la opinión, un discurso que no se expresa, ciertamente ante otro ni en voz alta, sino en silencio y para uno mismo. ¿No te parece a ti? Sí, le dice Teto. Por consiguiente, cuando uno opina de una cosa, que es otra, al parecer no hace sino decirse a sí mismo que lo uno es lo otro. Naturalmente, dice Teteto. O sea, de algún modo sería engañarse a uno mismo cuando está teniendo una opinión falsa. O sea, opinar de una cosa que es otra. Sigamos, a ver si se aclara un poco esto. Les dije que era difícil. Procura recordar entonces si alguna vez te has dicho a ti mismo que lo bello sea en verdad feo o que lo injusto sea justo. En resumen, examina si en alguna ocasión te has propuesto convencerte a ti mismo de que una cosa sea en verdad otra, o si sucede todo lo contrario, y nunca, ni en sueños, te has atrevido en absoluto a afirmar para tus adentros que lo impar pueda ser par, o cualquier otra cosa por el estilo. O sea, es posible que nosotros nos querramos convencer de una opinión falsa, o de algo que no es, o de que lo justo sea injusto. ¿Y crees tú que algún otro, ya sea cuerdo o loco, ha podido tener el atrevimiento de decirse a sí mismo, en serio y con pleno convencimiento, que el buey es caballo o que el dos es uno? Sí, acá está hablando del diálogo interior, ¿sí? Me está mareando un poco Sócrates, a mí me imagino que ustedes también. Y a Teteto ni que hablar, Teteto también está bastante confundido. Todavía no lo está admitiendo, pero yo creo que sí. Leo otra vez esta última pregunta de Sócrates. Dice, ¿y crees tú que algún otro, ya sea cuerdo o loco, ha podido tener el atrevimiento de decirse a sí mismo, en serio y con pleno convencimiento, que el buey es caballo o que el dos es uno? ¿Sí? ¿Tomar una cosa por otra? ¿Con el convencimiento pleno? No, dice Teteto, por Zeus. Yo creo que no. Pues bien, si hablar para uno mismo es opinar, nadie que hable de dos cosas a la vez y opine acerca de ellas podrá decir ni opinar, al aprenderlas en su alma, que la una sea la otra. También tú debes permitirme esta forma de expresión acerca de lo uno y lo otro, pues lo que quiero decir con ella es que nadie opina que lo feo sea bello o cualquier otra cosa por el estilo. O sea, si yo sé lo que es un buey y sé lo que es un caballo, no hay manera de que me engañe a mí mismo diciendo que el caballo es buey y que el buey es caballo. Sí, es bastante simple lo que está diciendo, lo está diciendo de manera muy complicada, pero es algo simple. O sea, es posible que yo me convenza a mí mismo de opinar falsamente de dos cosas que conozco. Teteto, bueno, afirma, sí, le dice sí a todo. Y Sócrates
Le dice, luego, quien opina de dos cosas a la vez no puede opinar que una de ellas sea la otra. Si estoy hablando de bueyes y de caballos, no puedo decir que el buey es caballo y que el caballo es buey. Ahora bien, si uno opina solamente acerca de una, y no lo hace en modo alguno acerca de la otra, nunca podrá opinar que la una sea la otra. Otra vez, vamos con el caballo y el buey. Si estoy hablando del caballo solamente y no hablo del buey, no hay manera de que me confunda uno con otro. Otra vez, está analizando matemáticamente todas las posibilidades en las que nosotros podemos analizar el error. Todas, absolutamente. A ver si encuentra alguna posibilidad con la que se pueda convencer. Y es así, es casi matemático. ¿Sí? Acá se nota que Platón se sentó y dijo, bueno, voy a plantear todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles. A ver si puedo llegar a algo. Y Teteto le dice, tienes razón, pues uno estaría obligado a aprender algo acerca de lo cual no opina. En consecuencia, a quien no piensa en ambas cosas, ni en una de ellas, no le es posible opinar erróneamente. De manera que no tiene sentido alguno definir la opinión falsa como confusión de una cosa con otra. Entonces la conclusión de todo este enredo es que la opinión falsa no es una confusión de una cosa con otra. Es imposible confundirse un buey con un caballo. La opinión falsa efectivamente no parece darse en nosotros de esta manera ni en la forma que examinábamos anteriormente. O sea, la opinión falsa tampoco es una confusión. Entonces, ¿qué es la opinión falsa? Seguimos, dice sin embargo Teteto, si no ponemos en claro su existencia, nos vemos obligados a admitir muchas consecuencias absurdas. ¿Cuáles? O sea, si no admitimos las opiniones falsas, bueno, tenemos que volver a la teoría de Protágoras. Y la teoría de Protágoras, bueno, tenía muchas consecuencias absurdas. Entonces, si de algo estamos seguros, es de que las opiniones falsas son posibles. El tema es que no puedo demostrar cómo son posibles las opiniones falsas. No puedo demostrar lo que es una opinión falsa, no la puedo definir. Eso quiero hacer, dice Sócrates. Si puedo definir lo que es una opinión falsa, automáticamente voy a definir lo que es una opinión verdadera. Y ahí voy a tener la definición de lo que es el saber, esto tan difícil que estamos trabajando. Esta pregunta que va a atravesar toda la historia de la filosofía hasta el día de hoy. Esta pregunta todavía no fue respondida. Por lo menos unívocamente. No hay una respuesta que tengan todos por cierta de lo que sea el saber. Cada filósofo tiene su teoría, su idea de lo que es el saber. Platón mismo tiene su idea de lo que es el saber. Ya lo dije varias veces, él ya tiene muy en claro lo que es el saber. Pero la única manera que tiene de explicarlo es por medio de su teoría de las ideas. Y acá está tratando de encontrar una respuesta acerca de lo que es el saber sin acudir a su teoría de las ideas. Sí, de alguna manera se está poniendo a prueba su misma teoría. Sí, un momento de inseguridad que le agarró a Platón en su vejez, es un texto de su vejez. Entonces decide tratar de entender lo que es el saber prescindiendo de su teoría de las ideas. Seguimos. Sócrates sigue hablando. Dice, no te lo diré hasta haber intentado todas las formas posibles de considerar la cuestión. Sí, otra vez, está analizando todas las combinaciones posibles.
Pues me avergonzaría si al vernos sumidos en esta perplejidad tuviéramos que aceptar lo que te estoy diciendo. Ahora bien, si resolvemos el problema y quedamos libres de ella, cuando estemos a salvo ya del ridículo, podremos hablar de los otros a los que le ha tocado sufrir esta situación. En cambio, si la perplejidad llega a envolvernos por completo, creo yo, nos veremos humillados por el razonamiento y nos ocurrirá lo mismo que les pasa a los que se marean en el mar, pues tendremos que dejarnos pisar y que haga con nosotros lo que quiera. Así es que atiende y verás por dónde encuentro yo todavía una salida a nuestra investigación. Sí, acá está teniendo en vista a los sofistas, a los seguidores de Protágoras, ¿sí? A estas personas que son tan hábiles con el discurso, a los escépticos, ¿sí? Un filósofo siempre tiene que tener en vista las posibles argumentaciones en contra que se le puedan ofrecer de sus afirmaciones, ¿sí? Porque es lo que va a pasar. Cada afirmación que hace un filósofo tiene un ejército infinito de filósofos atrás que está buscando el error de sus argumentos. Entonces, y los sofistas eran expertos en esto, ¿sí? En encontrar errores en los argumentos, eran expertos en el lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver todas las posibilidades, por dónde me puede atacar el sofista, y mi discurso tiene que ser totalmente coherente y tengo que llegar a una verdad que sea irrevocable, porque ahí vamos a estar ante una verdad. Una verdad o una definición universal acerca de algo, acerca de lo que es el saber, va a ser absolutamente verdadera, si no, pues no se le puede ofrecer un argumento en contra, se puede resistir cualquier embate argumentativo de un sofista. Por eso lo que hace Sócrates, para tratar de llegar a una verdad, para tratar de llegar a una definición acerca de lo que es el saber, le dice a Teteto, bueno, arriesga definiciones acerca de lo que es el saber y vamos a tirarle piedrazos a ver si resiste. Con piedrazos me estoy refiriendo a argumentos para derribar esa afirmación. Sí, y es el trabajo que hace Sócrates, ¿no? Por lo que venimos viendo es esto, se ofrece una definición cualquiera y hay que empezar a tratar de tirarla abajo. Hay que atacarla argumentativamente como haría cualquier sofista. Y si resiste a todos los ataques que le estamos dando, bueno, eso es una buena definición. Va a ser una definición verdadera. Va a ser un saber efectivo. Por eso está tan preocupado por analizar todas las posibilidades. Sigo un poco más. Y Sócrates le dice, te diré que no estuvimos acertados cuando acordamos que uno no puede engañarse al confundir en su opinión lo que conoce con lo que ignora. En cierto sentido, sin embargo, es posible. ¿Sí? Acá está volviendo atrás. ¿Sí? Si estábamos enredados antes, ahora estamos más enredados todavía. Dice, bueno, lo que dijimos hace unas páginas atrás, puede ser que nos hayamos equivocado. Otra vez lo leo. Dice, te diré que no estuvimos acertados cuando acordamos que uno no puede engañarse al confundir en su opinión lo que conoce con lo que ignora. O sea, con lo que sabe o lo que no sabe. En cierto sentido, sin embargo, sí es posible. Y Teteto responde, ¿te refieres acaso a lo que yo ya sospeché anteriormente? Al decir nosotros que una cosa así es lo que sucede cuando yo, por ejemplo, que conozco a Sócrates, viéndolo desde lejos a otro que no conozco, creo que es el Sócrates que conozco. En tales ocasiones efectivamente ocurre lo que dices. O sea, este ejemplo, yo cuando veo a alguien de lejos, le digo, mirá, ahí viene Sócrates.
Y cuando se acerca me doy cuenta que no es Sócrates. Bueno, ahí tuve una opinión falsa. Yo opiné en un primer momento que ese que estaba viniendo era Sócrates, pero cuando se acercó me di cuenta de que no era Sócrates, era otro. Como nos puede pasar a muchos en la calle, ¿sí? Me ha pasado saludar gente y después darme cuenta que no era la persona que creía que era. Eso es un error, sí, es una opinión falsa, así que habría que analizarlo un poco más, es algo bastante cotidiano. Y Sócrates le responde, ¿y no dejamos a un lado esta posibilidad? Precisamente porque nos hacía ignorar lo que de hecho sabíamos. Sí, desde luego. Supongamos, pues, que no es así, sino de otra forma que voy a exponer a continuación. Tal vez nos facilite las cosas o nos las ponga más difíciles, pero estamos en tal situación que no tenemos más remedio que poner a prueba los argumentos, examinándolos desde todos los puntos de vista, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato. Atiende pues a ver si digo algo de interés. ¿Es posible que alguien aprenda posteriormente lo que no sabía con anterioridad? Sí, ciertamente. Y acá nos estamos metiendo en un terreno pantanoso, ¿sí? Esto es algo que no admitiría Platón con su teoría de las ideas. ¿Es posible que alguien aprenda algo que no sabía con anterioridad? Para Platón, aprender algo es recordar algo que ya sabíamos, pero que habíamos olvidado. Igual de esto no lo tenemos que tener en vista si queremos entender estos argumentos. Pero eso era aprender según la teoría de las ideas de Platón. Y acá lo trae un poco camuflado. Dice, ¿es posible que alguien aprenda lo que no sabía con anterioridad? Sí, le dice Teteto, ciertamente. ¿Y es posible igualmente que aprenda más cosas? ¿Cómo no? Concédeme entonces, en atención al razonamiento que hay en nuestras almas, una tablilla de cera. Bueno, ya, acá voy a dejar por hoy, ¿sí? Porque acá empieza con un nuevo argumento. Un argumento que se podría denominar empirista, ¿no? Después lo vamos a analizar el encuentro que viene. Porque acá estamos considerando que nuestras almas son una tabula rasa, ¿sí? Y ese es un concepto muy común en la filosofía, la discusión de si nuestras almas vienen a la existencia ya con ideas innatas o vienen como una página en blanco. Sí, eso quiere decir tabula rasa, como una tabla sin escribir, una tabla sin marcar. Nosotros hoy lo llamaríamos como una página en blanco. Entonces, lo que vamos a ver el encuentro que viene es eso. ¿Nuestra alma ya viene con conocimientos previos? ¿O viene en blanco? ¿O viene como una página en blanco? Platón verdaderamente cree que sí, que venimos con ideas prefijadas anteriormente. Sí, y ahí ofrece argumentaciones, no sé, por ejemplo, nosotros nacemos con nociones previas. Sí, cuando un bebé nace sabe a dónde ir a buscar el alimento. Por lo menos por ahí el ser humano no es un buen ejemplo, pero los animales, por ejemplo, el instinto animal es un fiel... es una prueba fiel de que ya algunos seres vienen con conocimientos anteriores, con conocimientos previos. Hacen cosas sin que se les enseñe nada.
Carmen dice, en algún momento usó aprender con H y luego aprender. Tal vez ahí esté la diferencia. Sí, 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 puede ser. No me acuerdo en qué parte vimos aprender y aprender. Pero bueno, quiero terminar ya, perdón. Tienes razón, pues uno estaría obligado a aprender algo acerca de lo cual no opina. Sí, aprender así como agarrar, ¿no? Sí, sí, o sea, son dos conceptos diferentes. Un conocer como un agarrar, como un tomar, como un conservar. Sí, son dos ideas de saber, de conocimiento, y es una idea que está en conflicto en el mismo Platón. O sea, aprender algo es adquirirlo, ¿sí? Ese aprender con H, es aprender, es algo, es adquirir algo o es recordar algo que ya teníamos dentro nuestro. Ya habíamos hablado que Sócrates era un partero de ideas, eso es lo que creía él. O sea que hacía dar a luz o hacía sacar a la luz ideas que ya teníamos previamente en nosotros. O sea, aprender algo en realidad es recordar, no es un tomar, sino es que es de algún modo un desocultar algo que estaba oculto dentro nuestro. Aletheia es la palabra en griego, esa desocultación de lo verdadero que ya está dentro nuestro. Pero sí, tenés razón con ese término. Es la diferencia entre aprender como un tomar, como un obtener, y un aprender como un recordar. Y por eso acá está preguntando, ¿es posible aprender algo que no se sabía con anterioridad? La opinión de Platón es que no, pero Teteto le dice que sí. Después lo vamos a analizar bien el encuentro que viene. Porque va a analizar una teoría, que es la teoría empirista, esta idea de que va a analizar la posibilidad de ver si nosotros nacemos como una página en blanco, es decir, si nacemos sin ningún tipo de idea previa, ideas innatas, ideas que ya vienen con nuestra alma en nuestro nacimiento, ¿sí? En el momento en que nacemos hay dos opciones, o ya venimos con conocimientos previos, ya venimos con una configuración prefijada, o venimos a este mundo como una página en blanco, y esa página en blanco se va escribiendo a lo largo de nuestra experiencia diaria, ¿sí? Son esas dos opiniones. Y es una discusión que viene desde esta época, ¿sí? Desde la antigua Grecia, que viene esta discusión y todavía no está resuelta, se sigue discutiendo acerca de esto. O sea, no vamos a encontrar una respuesta definitiva, pero sí vamos a poder reconocer esta discusión y cada uno podrá analizarlo por sí mismo. Pero son dos buenos conceptos acerca de lo que es el conocimiento, y es difícil decidirse por uno u otro. La tabula rasa o las ideas innatas. Nacemos con ideas ya prefijadas en nosotros, o nacemos como una página en blanco, sin ningún tipo de conocimiento previo. Bueno, eso lo vamos a discutir entonces la vez que viene, que es una discusión bastante interesante. Pero bueno, parece que lo peor de este argumento ya pasó. ¿Sí? No fue tan terrible, pensé que iba a ser más terrible, pero sí, es bastante terrible. Sí, es bastante confuso. En la página siguiente, les recuerdo otra vez, en la 277, en las notas al pie, tienen todos los casos que hizo el traductor tan bondadosamente, así que ahí lo pueden analizar si es que quieren, para el que tenga ganas. Dice casos en los que es imposible la opinión falsa, y ahí da las diferentes combinaciones que dio Sócrates, que son 4.
Después da los casos en los que solo se incluye la percepción, casos en los que se incluye el conocimiento y la percepción. O se organiza todo, y es muy bueno. Y después están los casos en los que es posible la opinión falsa, que eso después lo vamos a ver la vez que viene. Entonces nos quedamos hoy en la mitad de la página 276. Y el sábado que viene vamos a seguir con esto. Bueno, les agradezco a todos haber escuchado, haber prestado atención. Gracias, Carmen, por todo. Nos vemos mañana con los sorrentinos que me prometiste. Y bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Chao.